Bienvenidos a un nuevo programa de La Tierra como Escuela. Agradezco a Jimena por la puesta en el aire y a todo el equipo Mantra para que este espacio sea posible. Hace años que vengo investigando sobre la antroposofía. Para los que escuchan por primera vez, antropo significa el arquetipo del ser humano y sofía, sabiduría, una sabiduría de la humanidad. Y las constelaciones familiares, que muchos ya lo van conociendo, ya ahora ya no es tan complejo de comprender las constelaciones familiares. A veces es interesante poder participar, porque no es una herramienta intelectual, sino es una herramienta del sentir. Y yo le agregaría una conciencia del sentir, y no algo instintivo en el que hay que creer. Y cada vez que voy investigando ambos caminos, voy viajando del pequeño yo, del yo de todos los días, del yo cotidiano, y el yo eterno, a través de la propia biografía. La biografía de cada uno es única y es irrepetible. Y cuando uno la valora, a veces digo como oro en polvo, pareciera que se abren puertas a otra dimensión de conciencia. Los que están sintonizando en este momento Mantra FM, ¿tienen dudas de la existencia de vidas sucesivas, de vidas terrenales sucesivas? ¿O piensan que somos un libro en blanco, que todas las situaciones nos tocan por azar, por casualidad? Me parece que ya estamos en tiempos de esta apertura de conciencia, y si están sintonizando Mantra FM, seguramente que son seres que empiezan a preguntarse, se hacen preguntas existenciales. Y lo esencial no es la creencia como una teoría, sino comenzar a recordar, recordis, pasar por el corazón y resonar con el conocimiento espiritual que late en cada corazón humano y lo hemos olvidado. Hablamos de un yo eterno, un yo perecedero, un yo inferior, un yo pequeño. El verdadero yo, que es eterno, vincula una existencia con otra. Para esto tengo que atreverme a resonar con que no existe solamente el yo cotidiano, el yo pequeño, el ego, que es el que vincula lo vivido en esta tierra como escuela. Si me atrevo a pensar que hay un yo eterno, ese yo eterno es el que va a vincular todas las existencias, toda la historia vivida por cada uno de nosotros. El ser eterno se acerca a la tierra, desciende al plano físico. ¿Y qué le sucede? Se encuentra con este yo pequeño que pertenece a este plano material. Y qué gran tarea como humanos integrar lo espiritual, lo eterno, con este ser terrenal, perecedero, con un nombre, con una nacionalidad, que pertenece a una determinada familia. ¿Y les parece que poseemos una forma espiritual que no es heredada? Distingo lo heredado de mis ancestros a lo heredado de mí mismo, de mí misma, a través de un trabajo individual consciente, a través de la autoeducación.
como para ir pensando juntos, no creyendo, sino a ver qué me resuena de esto que estoy escuchando. Son preguntas también. Y el yo eterno se lleva al mundo espiritual una parte de este pequeño yo, del único yo que creo conocer. Una imagen de nuestra propia personalidad. Pero, ¿saben qué es lo que nos podemos empezar a preguntar? ¿Qué me llevo? ¿Qué se lleva este yo eterno de este pequeño yo? Esta imagen de esta personalidad, pero donde no fuimos determinados por nada ni por nadie. Donde hemos podido imprimir nuestra individualidad. O sea, donde pudimos dejar nuestro sello. ¿En qué momentos soy un ser creativo? ¿Me considero un ser creativo? ¿Qué me llevo de esta experiencia de vida? El yo eterno necesita de este yo perecedero. Necesitamos coraje para confiar y esas ideas que aparecen, esta percepción, poder llevarlas a cabo. Confiar en estas ideas. ¿De dónde viene la idea? Y a veces también atrevernos a cometer errores, que es imprescindible. Por eso la tierra como escuela es un tesoro muy valioso para poder convertirnos en un microcosmos, en el macrocosmos. Mucho hemos escuchado sobre, esto es hereditario. Es muy común, escuchará, porque es hereditario. Las enfermedades, los síntomas físicos y anímicos también. Y podemos hasta atrevernos a pensar en síntomas espirituales. Y en consulta, en las consultas de constelaciones familiares, cuando trabajo individualmente, escucho muchas veces, y también en los talleres, porque mi mamá tal cosa, porque mi pareja, porque mi papá, porque mi país, por esto, por aquello. Y la pregunta es, ¿y yo? Ese yo con mayúsculas. ¿Y yo dónde me ubico? ¿Dónde? ¿Qué lugar ocupo? ¿Quién soy? ¿Quién creo ser? ¿Qué escuché de mí? ¿Cuántas opiniones diversas he escuchado de mis hermanos, de distintos familiares, de padres y de tantos otros? ¿Qué puedo tomar o qué me creí de todo lo que he escuchado, de todo lo que me han introducido en mi psiquis? Y ahí viene esta pregunta. ¿Consideran que existe una herencia espiritual? Si consideramos que la fuerza, la confianza, es producto de lo físico, de los genes, voy a estar totalmente entregada a lo hereditario, sin lugar a dudas. Todo es por herencia, me tocó. ¿Y qué va a ser? Me tocó esta familia. Y bueno, me tocó, como muchas veces escucho en personas, y bueno, porque me tocó este abuelo, porque me tocó esta madre. Yo hace muchísimos años que ya esto dejé de creerlo. Y no creo que lo que soy es por la responsabilidad de este o aquel. Entonces me atrevo a pensar que existe una herencia espiritual. Creer que todo depende de la herencia física es un pensamiento netamente materialista y nos quita la existencia del espíritu humano.
del contacto y la responsabilidad de decisiones individuales que se van llevando a cabo de encarnación en encarnación. Ese contacto con el mundo espiritual. O sea que la fuerza de vida depende directamente del despertar del espíritu en el alma. Y si yo creo que eso viene de lo físico, nos va a faltar siempre un eslabón. Por eso nosotros, me lo han escuchado muchas veces en el programa o diversos profesionales que han estado en este programa de la Tierra como Escuela, cuando hablamos de esta triformación de cuerpo, alma y espíritu. Y es comprensible para la ciencia actual, donde no existe el espíritu, consideró solamente que te tocó por herencia y por casualidad. Y bueno, ¿qué va a ser? Te tocó. Desde la ciencia espiritual, desde esta antroposofía, donde existe el alma y el espíritu, faltarían esos eslabones si solamente me quedo con lo físico visible. Y cuando comienzo a adentrarme en el alma y el espíritu, el ser humano empieza a vincularse con el cielo y con la tierra. Es una visión espiritual del mundo. O sea que necesitamos del espíritu para poder contrarrestar lo hereditario negativo. Si no, me quedo pegado porque me tocó y yo no puedo hacer absolutamente nada. O sea que es interesante cuando empezamos a adentrarnos, a profundizar en la ley del karma, que es una ley de fuerza de vida. Y es muy interesante cuando empezamos a comprenderla verdaderamente, cuando podemos hacer propia una ley, porque la percibimos, porque la sentimos, porque ya somos parte de esa ley, de esa fuerza. Y lo que no se puede equilibrar en una vida física, y bueno, lo vamos a llevar a cabo en otras vidas, en vidas sucesivas. Y recuerdo una frase de Jodorowsky, cuando él dice que el amor, pensemos el amor como una fuerza, el amor es un cofre precioso y en él encuentras lo que le aportas. Y la pregunta, ¿qué le aporto a ese cofre diariamente? Porque justamente las riquezas provienen del corazón. Y cuando competimos, envidiamos, nos comparamos y dejamos de ser quienes somos, nuestro mundo interior, nuestra alma, nuestro mundo anímico, se empobrece, se debilita. Y el espíritu, esa fuerza de nuestro verdadero yo, se retira, porque no obtiene, podemos decir, las sustancias adecuadas para sostenerse a sí mismo y poder mirar hacia adelante. Y Rudolf Steiner, el creador de esta sabiduría de la humanidad, de esta antroposofía, que nos dejó a través de muchas conferencias y trabajos y ejercicios para que cada ser humano pueda por sí mismo encontrar esas verdades que laten y recordarlas y unirnos con estas verdades espirituales. Él nos hace pensar también en dos portales que existen en el mundo físico:
la luna y el sol. Actualmente la ciencia desconoce totalmente estos dos portales. La ciencia espiritual nos hace pensar, por ejemplo, vamos a pensar por un momento qué podría saber un habitante de Marte con los mismos conocimientos que tenemos nosotros aquí en nuestra Tierra, si consideramos que solo existe lo físico visible. Lo que la ciencia hoy actualmente nos transmite. ¿Qué diría un habitante de Marte? Y bueno, que nuestro planeta es un astro brillante que irradia su luz en el espacio cósmico, reflejando la luz solar. Creería toda serie de hipótesis sobre si hay seres o no, como solemos hacerlo nosotros. Los seres humanos sabemos que en la Tierra habitamos con otros seres humanos y con otros reinos, pero el que conoce los destinos espirituales de la humanidad sabe lo que significan el sol y la luna dentro del cosmos. Los que están interesados en adentrarse en este tema pueden acercarse al libro Ciencia Oculta de Rudolf Steiner. Es un libro muy completo y muy complejo también. Es para estudiarlo, para leerlo, meditarlo. Desde esta ciencia espiritual sabemos que la luna, y me pregunto, ¿qué piensan ustedes antes de comentar yo? ¿Qué es la luna? Y sería interesante jugar con esto si vendría un ser extraterrestre y les preguntaría, ¿qué es la luna? ¿Qué le dirían ustedes? ¿Qué es el sol? ¿Qué le dirían? ¿Qué conozco de la luna? ¿Qué conozco del sol? Desde la ciencia espiritual sabemos que la luna estuvo en un principio unida a la Tierra y que no solo se separó físicamente al igual que el sol, sino que con ella se retiraron seres muy espirituales que en un tiempo habitaban con los seres humanos. Lo que la ciencia hace es explicar lo exterior de la luna. En la luna viven seres espirituales. Nuestro pasado está vinculado con estas entidades, el pasado. Aunque no habiten la Tierra, estas entidades lunares siguen vinculadas y nos determinan. Es para que lo pensemos juntos, porque quizá para muchos es la primera vez que van escuchando estas verdades que, como bien dije, no para creerlas, sino para, a ver, ¿me resuena esto? ¿Me resuena que la Tierra en un momento estaba unida a la Luna? Y que en un momento determinado hubo seres que tuvieron que retirarse y conformaron un hábitat que llamamos lunar. Para pensarlo. Y es el portal por el que penetra el pasado de nuestra vida humana. Cuando nosotros en el grupo de estudio de la Tierra como Escuela, que ya estamos finalizando este año 2023, vamos a dar inicio
en marzo del año 2024, que empezamos a estudiar profundamente la biografía humana dividida en septenios, ahí vamos observando cómo lo mismo que nosotros vamos desarrollando aquí en la Tierra de 7 en 7 años, el primer septenio lo rige la Luna. Y justamente la puerta por el que penetra el ser humano a la Tierra es la Luna. Es como esa puerta que nos permite, nos otorga nuestra individualidad, lo que nos convierte en ese ser humano que somos. Esa es la Luna. ¿Y del Sol qué piensan sobre el Sol? El otro portal es el Sol, pero el Sol no solo le debemos nuestra vida individual, sino que el Sol brilla, pensemos por un instante, lo que nosotros conocemos del Sol. Cuando dice el Sol brilla para todos. ¿De dónde vendrá esto, no? El Sol brilla para todos. Brilla de igual modo sin discriminar, sobre buenos y malos, sobre los genios, sobre los torpes. El Sol no discrimina. Todos forman parte de esta gran humanidad. El Sol se relaciona con la individualidad a través del Cristo. El Cristo que permitió tener acceso a cada individualidad. Y si pensamos que también habitan seres en el Sol, esos seres solares no tienen acceso. El único que tiene acceso es el Cristo, porque pudo hacerse carne, pudo hacerse hombre en la tierra, penetró en la materia. Los demás seres solares no tienen acceso. Cristo no es el Cristo de esta o de aquella nación, no es una religión, no es una clase social, no es una raza. Cristo es Cristo para todos los seres humanos. No son las fuerzas del intelecto, sino las fuerzas más profundas del alma y del corazón, las que han de tomar el impulso de Cristo, que actúa en un sentido humano, podríamos llamarlo universal. Con la Luna nos relacionamos con el pasado y con el Sol con el futuro. Hoy ese Sol irradia desde nuestro corazón. ¿Pudieron en algún instante sentir que el corazón, como centro de nuestro sistema, por algo también está en el centro? Que ese corazón es nuestro sol interior, que irradia desde nuestro corazón. Y vuelvo otra vez a Jodorowsky cuando dice: el amor, ¿qué le ofrezco a ese cofre que es mi corazón?
¿Lo nutro diariamente con amor? Son preguntas para que juntos vayamos reflexionando. Rudolf Steiner, en enero, dando poco a poco, resonando con estas verdades ocultas que laten en cada corazón humano. Cristo nos llevará hacia, digamos, esos antiguos compañeros del sol, lo que para nosotros es totalmente el mundo del futuro. Parece raro lo que en este momento estoy transmitiendo. Y yo pienso cuántos iniciados vinieron a la tierra a dar mensajes para que despertemos. Mismo el Cristo fue poco comprendido. Los que sentimos que todo este camino crístico en nuestro corazón no es para creerlo, sino si hay seres que en este momento están escuchando y les resuena ese camino crístico, esas enseñanzas, que todavía pareciera que es para un futuro lejano, que todavía el ser humano no puede sentirlo con su corazón, no solo comprenderlo con la cabeza, con el intelecto, sino pensarlo con el corazón. Cuando hablo de pensar, hablo de un pensar sentido, de un pensar que resuena, que nos mueve, que nos conmueve, nos toca algo adentro. Como vimos, la luna está relacionada con el pasado y sabemos que no lo podemos modificar. Cuando nosotros estudiamos la biografía, muchos pueden pensar, ¿y para qué? Ya pasó, lo que pasó ni me acuerdo, lo que sucedió. Y son personas que, bueno, no es para cuestionarlo, pero cuando uno empieza a adentrarse en un conocimiento, no voy a cambiar el pasado, pero sí la conciencia frente a esos acontecimientos. Y esa conciencia del yo, nos da la posibilidad de despertar y comprender y unir este gran rompecabezas que es nuestra historia, que es única e irrepetible, la del yo cotidiano. Que como les dije anteriormente, este yo cotidiano, este yo perecedero, que tiene un nombre, que vive en un determinado país, que tiene un sexo determinado, en esta cultura, con estas vivencias, se lleva el yo eterno, el que no muere, lo que este yo cotidiano pudo crear en la tierra, donde pudo dejar su sello, donde hubo parte de su propia individualidad. Entonces, la luna, como les decía, está relacionada con un pasado,
sabemos que no lo podemos modificar, o sea que las fuerzas lunares en nosotros poseen un carácter de inmutabilidad. Todo lo que en nosotros procede de la luna tiene ese carácter de necesidad. Por eso nosotros hablamos del portal de la luna como el portal de la necesidad. Y todo lo que procede del sol y que señala hacia el futuro, posee algo donde puede intervenir nuestra voluntad y nuestra libertad. Es el portal de la finalidad. La luna como necesidad, el sol como la finalidad. Y en la noche, la luna nos muestra nuestro pasado y al despertar los rayos solares nos muestran aquello que puede llegar a ser gracias a nuestra libertad. Y todos estos ejemplos que vamos pensando juntos es antroposofía, porque Steiner justamente, él nos fue legando todo un conocimiento con ejemplos para que cada uno de nosotros pensemos y vibremos y estemos abiertos a encontrar estas verdades espirituales que hemos olvidado. La ciencia espiritual nos da ejemplos muy prácticos para que podamos pensarlos, reflexionarlos. Y vamos a suponer que en la vida se encuentran, cada uno piensen cuando se encontraron con una persona determinada y pueden ir observando lo que pudieron en ese momento cuando se encuentran, lo que vivieron hasta ese preciso momento. Se encuentran y empiezan como a viajar en el tiempo y a darse cuenta qué nos trajo hasta acá, hasta este instante, hasta este momento. Y ahí van a poder descubrir cómo desde un lugar totalmente distinto, las circunstancias los empujaron hacia un lugar determinado donde acaban de encontrarse. Es como una necesidad que los lleva a ese encuentro. Me encontré. Y lo que sucede en ese instante cuando me encontré, ahí aparece lo solar. ¿Qué hago? ¿Qué decido en ese encuentro? Eso me lleva a un futuro. Lo que sucede luego de ese conocerse, de ese encuentro, está determinado por lo solar. ¿Qué hago? ¿Qué decidí? ¿Lo vi? ¿O pasó desapercibido ese encuentro? ¿Valoré ese encuentro? ¿Para qué me encontré? La constelación familiar, con una visión antroposófica, es una herramienta que colabora pueden ser por abandono, por diferentes traumas, por no poder tomar un lugar en la familia, por ser un adulto cuando soy un niño y las circunstancias hicieron que me tenga que ocupar de ciertas cuestiones en las cuales no pude jugar como niño. Y eso despertó enojos, frustraciones, depresiones,
esa fuerza lunar que viene del pasado, si la puedo reconciliar, se pueden reconciliar esas fuerzas y las puedo unir, eso va a generar fuerza para ir hacia adelante. Y aquí, para ir procesando, me interesa conocer qué piensan sobre esto que les traje hoy. Acá Dori Núñez dice, buenas tardes, Mabel. Hola, ¿cómo estás? Hola, Mabel. ¿Por qué a veces nos cuesta conectar con la creatividad? Saludos, Catalina. Y Catalina, me parece que esto lo escribiste cuando recién comenzábamos el programa y creo que de a poquito, quizá al haber escuchado todo este proceso, quizá esta pregunta ya tenga su propia respuesta. ¿Cuánto de lunar hay en mí? ¿Cuánto de mirada hacia el pasado que no me permite esa fuerza solar para mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro y poder decidir, poder concretar ideas, poder poner mi voluntad en marcha? Mónica González dice, bueno, qué interesante, qué linda propuesta de programa. Saludos y gracias, Carmen. Mabel, ¿cuándo se realizará el próximo taller? Gracias, Mónica. El próximo taller, bueno, justamente es el último taller del año 2023. Se va a llevar a cabo el sábado 18 de noviembre de 15 a 18 horas en Villa Devoto, es presencial. Yo atiendo también en forma individual por Zoom para las personas que no pueden acercarse presencialmente, pero los que están aquí en Buenos Aires, y a veces vienen personas que no viven en Buenos Aires, pero vienen y se animan al taller grupal, yo les sugiero que el taller grupal lo puedan vivenciar. He aprendido y a través de mi propia experiencia, cuando hice la formación en constelaciones familiares, que el haber participado y como representante en constelaciones tenía mi alma se ve que estaba necesitando participar para lo que estaba por venir. ¿Qué es esto en este momento? Gracias a lo que pasó en un momento determinado, hoy yo puedo decirles que estoy convencida que cuando uno representa, es como que se pone en la situación de otro sistema familiar y comienza esta palabra que está tan de moda, la empatía. Puedo comprender al otro, puedo entrar con otros sentidos, despierto sentidos anímicos espirituales que me conectan con otras fuerzas y empieza una comprensión. Entonces, uno sana en un taller. Lo que sí siempre también les digo que es muy importante el respeto en los talleres, el poder darse cuenta que uno no viene para hacer solamente lo propio, sino que es un trabajo en común unidad con otros. Y muchas veces con Natalia decimos que es un encuentro de almas, que cuando las personas llegan al taller, cuando nos miramos, nos presentamos, somos como un misterio.
Y cuando finaliza el taller somos como todos más conocidos, familiares, los rostros se modifican, pareciera como que compartimos memorias ancestrales. Esos rostros se van más libres, más expandidos. Y Natalia es la persona, Natalia Fernández Escocería, que muchos en algún programa radial la habrán escuchado, si no lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Manomicas, que he subido algunos programas de mantra, donde ella a través de los sonidos, con el didgeridoo, con el cuenco, con cuencos de cuarzo, cuencos tibetanos, con el tambor, con distintos sonidos, nos vamos adentrando en lo profundo del alma humana. Así que las personas, como acá me pregunta Mónica, el próximo taller es el sábado 18 de noviembre, el último del año 2023. Se necesita, sí, una inscripción y son cupos limitados. Así que las personas que están interesadas, ahí en pantalla tenemos el teléfono o me escriben un mail directamente, mabel@manomicas.com, mabel@manomicas.com. Acá Juan Carlos me dice, hola Mabel, el ser humano piensa solo con el odio, el rencor y la ira. Solo unos pocos piensan con el corazón. Fuerte, Juan Carlos, lo que estás transmitiendo. Y ahí es para darnos cuenta de la historia de la humanidad, que hay mucho dolor, mucho dolor, muchos traumas. Que ahí sí hablamos traumas heredados, pero imagínense con todo lo que transmitimos en este espacio hoy, en la Tierra como escuela. Pensemos por un instante si el yo elige un determinado lugar para nacer, un determinado país, una familia, que puede ser que esa familia ya esté constituida con otros hermanos, o soy el primero, o soy el segundo luego de una muerte, o cuando nací muere alguien muy cercano. Todos esos condicionamientos kármicos nos determinan. Ahora, hay una herencia, claro que hay una herencia que me determina. Pero ¿con qué fuerza viene esta herencia espiritual? Ese yo eterno que nos comunica y nos conecta con el cielo. Hoy hablamos del camino crístico. Y pienso cuánta humildad que necesitamos despertar. Pensémoslo por un momento. Hablamos de ese Cristo en un momento, de lo solar, del devenir, el que no discrimina. ¿Pude despertar ese Cristo en mí? Ese yo eterno, para despertar el sentido de la vida.
Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¡Qué humildad! ¡Qué humildad! Y eso nadie lo puede hacer por nosotros. Hay que despertarlo en el alma humano, hay que sentirlo, hay que vivenciarlo para poder unirnos a ese ser que nos va a conducir al mundo del cual todos somos parte. Entonces es un camino, es un proceso para que todos juntos como humanos empecemos a reconocer lo humano de lo inhumano. Hoy, actualmente, uno puede escuchar que se pone a Dios en la tecnología, a Dios en las máquinas, a Dios en lo rápido. Y es para empezar a reconocer si uno en lo rápido se pierde. Si uno no se detiene por un instante a meditar, a percibir el cuerpo, a percibir dónde me encuentro en este instante. Esa pregunta, por ejemplo, ¿dónde me encuentro en este preciso momento? ¿Cómo está mi cuerpo? Mis hombros, mi garganta. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo es mi mirada? Y esto que decía Juan Carlos es para que cada uno de nosotros podamos pulirnos, autoeducarnos, para poder en algún momento, sí nos vamos a equivocar, sí somos imperfectos, pero poder en instantes no juzgar a los buenos y a los malos, a los genios de los torpes, a los pobres de los ricos, a los partidos políticos, a los partidos de fútbol, a lo femenino, a lo masculino. Hay caminos y ejercicios para hacer diariamente. Y les propongo eso, la autoeducación. Observarnos. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo sentimos? ¿Cómo actuamos? ¿Existe coherencia entre mi pensar, mi sentir y mi voluntad? Un gran camino de reconocimiento humano. Ya estamos llegando al cierre del programa. Acá Cecilia, hola Mabel, qué alegría escucharte. ¿Qué libro nos aconsejas? Y yo el libro que les puedo sugerir, que fue mi libro, es La Tierra como Escuela, que trata de la biografía humana dividida en septenios. Es como una introducción para entrar en la antroposofía y luego hay muchísimas conferencias de Steiner para adentrarse en muchos libros. Pero diría que si tienes que comenzar, La Tierra como Escuela es un gran libro para que puedas empezar a leer y a estudiar. Cecilia,
Hola Mabel, qué alegría escucharte. Qué libro de Steiner, el libro Teosofía, es un libro que puedes empezar también a leer. Y adentrarse quizá en la editorial antroposófica y empezar a buscar a ver qué me resuena, porque yo les puedo decir lo que a mí me resuena, pero empezar cada uno a buscar y a decir, a ver, esto me resuena. Así empecé yo también. El resonar es el pensar con el corazón. Me toca, lo estoy pensando y me vinculo con eso. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muy contenta de haber compartido con ustedes este espacio de la Tierra como Escuela. Muchas gracias, Jimena, por la puesta en el aire. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 horas Argentina, cuando presentemos la Tierra como Escuela. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. Más 54 911 56 52 16 88. www.vidaasahi@blogspot.com. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11 45 02 51 64 o al 11 45 02 86 02. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, más 54 911 31 74 84 80.